Les voy a mostrar lo que CNN nunca les mostrará, lo que MSNBC nunca les diría, de lo que el New York Times no tiene idea. Les voy a mostrar un secreto antiguo, y les va a contar, a revelar la verdadera historia de lo que hay detrás de todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo. La guerra con Irán, con Estados Unidos, con Israel, el Medio Oriente. Vamos a abrir una dimensión totalmente distinta. Les dirá lo que realmente sucede detrás de las noticias y los eventos de nuestro mundo. Querrán quedarse hasta el final porque voy a revelar el misterio de por qué pasó, el misterio de cuándo pasó, por qué pasó exactamente en ese momento, el misterio de dónde pasó, el misterio de a quién involucró y por qué los involucró y de qué se trata todo esto. En realidad, soy Jonathan Cahn. Lo que estoy por mostrarles no les va a gustar a muchos influenciadores del mundo anti-israelí y antisemita, pero es asombroso. A la gente que no cree en Dios no le va a gustar. Pero les voy a mostrar algo. Incluso les mostraré una palabra antigua que fue designada para ser leída en todo el mundo. Cuando todas estas cosas ocurrieron y fue designada antes de que nada de esto sucediera. ¿Y qué significa todo esto y hacia dónde va todo? Bien, vamos a revelar esto en unos momentos. Ahora primero, algunas cosas rápidas y actualizaciones con las que creo que serán bendecidos. Número 1. Solo publico estas palabras proféticas y misterios en este canal. Así que para no perdérselo, suscríbanse ahora, denle a me gusta y compartan esto con otros que necesiten saberlo. Y si no tienen la profecía del dragón, que trata sobre lo que pasa ahora mismo y se está cumpliendo, o el Avatar, que acaba de salir y es el libro más explosivo que he escrito, vayan a Amazon o donde puedan conseguirlo. Lo último es ver los recorridos especiales de misterios bíblicos de los que pueden formar parte. Pueden ir al libro del Apocalipsis, viaje a la isla de Patmos y más. Los cruceros por Alaska y el Caribe con profecía, adoración y revelación. Y a Tierra Santa, tan pronto como podamos. Solo vayan a JonathanCahnSpecialTours.com. Eso es, JonathanCahnSpecialTours.com. Para recibir regalos y actualizaciones proféticas y ser parte de los propósitos de Dios para el fin de los tiempos, vayan a hopeoftheworld.org. Muy bien. El sábado 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron el ataque contra los líderes del régimen islámico, la República de Irán. Y pronto se supo ese día que el ataque había abatido al líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, junto con muchos de los hombres más poderosos de Irán. ¿Podría haber un misterio en todo esto en cuándo sucedió? ¿Por qué sucedió ese fin de semana? Bueno, sucedió en un fin de semana especial que dio inicio a un día sagrado bíblico. ¿Y de qué se trataba ese día sagrado? Ese día sagrado tiene que ver con la tierra de Persia. La tierra de Persia hoy se llama Irán. Así que sucedió el fin de semana que da inicio al día sagrado bíblico, que se centra en Irán, se centra en la nación de Irán. Y esto se remonta a miles de años en la Biblia, pero es incluso más que eso. Ese antiguo día sagrado bíblico se centra en un malvado líder del gobierno de Irán. Y hay más. Ese antiguo día sagrado bíblico, iniciado en aquel fin de semana cuando todo ocurrió, se enfoca en un malvado líder gubernamental de Irán que es abatido, ejecutado. Nada de esto fue un accidente. Ahora los llevaré más profundo en el misterio. Primero, el líder supremo de Irán, Al-Khamenei, o Ali Khamenei, era un hombre malvado. Gobernó Irán desde 1989, 37 años. Así que cuando piensen en la maldad que ha llegado a ser Irán, o que viene de Irán, él estaba detrás. Él era el líder supremo. Detrás del apoyo de Irán al terrorismo, el líder supremo estaba detrás. Detrás del financiamiento del apoyo a Hezbollah y los misiles que lanzó contra Israel, él estaba detrás. Él estuvo detrás del propio ataque con misiles de Irán contra Israel. Él estaba detrás de Hamas. Y por lo tanto, estuvo detrás del 7 de octubre. No podría haber sucedido sin él. Así que estuvo detrás de la masacre de padres, madres, niños y bebés israelíes. Y de todos esos jóvenes en aquel festival de música. Masacró a miles de su propio pueblo, los iraníes. Y no es casualidad que cuando murió llegó la noticia,
Las calles de Teherán, su propia capital, se llenaron de celebraciones ante la noticia de su muerte. Y también buscaba capacidades nucleares, que sin duda habrían sido usadas para matar a un sinnúmero de personas, a masas de gente. El Mesías dijo: del que a hierro mata, a hierro muere. Y así fue. Ahora, permítanme llevarlos más profundo en el misterio. ¿Cuál fue el antiguo día sagrado de aquello iniciado por ese fin de semana? Fue Purim. Ese es el día sagrado que conmemora el derrocamiento de un malvado líder iraní. Persia, Irán, es lo mismo. En la Biblia es Amán. Pero para hallar el inicio de este misterio, y es asombroso, debemos volver a Moisés y al Éxodo. Los israelitas acaban de salir de Egipto, acaban de ser liberados. Y están en el desierto. Un enemigo sale a su encuentro y busca su destrucción, les hace la guerra. El enemigo se llama Amalek. Y al pueblo de Amalek se le llama los amalecitas. Atacan a Israel, a los israelitas en el desierto. Es la primera vez que Israel es atacado por otra nación. Sucedería muchas veces, pero fue la primera vez. Y los israelitas luchan, y con la ayuda de Dios prevalecen. Ahora, escuchen lo que Dios dice al final de esa batalla. ¿Y qué podría tener que ver esta antigua batalla, con el ahora, con lo que acaba de pasar? Dios dice esto: entonces el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro como memorial, y recítaselo a Josué, que borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés construyó entonces un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Y dijo: porque el Señor ha jurado que tendrá guerra, que hará la guerra contra Amalek de generación en generación. El Señor hará la guerra, escuchen eso, contra Amalek de generación en generación. Lo cual es asombroso, porque esta batalla de Dios y Amalek ha llegado hasta nuestros propios tiempos, incluso hasta ese fin de semana, involucrando incluso a Donald Trump, Benjamín Netanyahu e Irán. ¿Qué acaba de pasar? Ahora, siglos después de aquella batalla de Moisés y los israelitas contra los amalecitas, Amalek, los israelitas estaban de nuevo en guerra con los amalecitas. Y ellos, los amalecitas, los israelitas, estaban liderados por el rey Saúl, su primer rey, y derrotan a los amalecitas. Pero Saúl decide perdonarle la vida al rey de todos ellos, al rey de los amalecitas, cuyo nombre es Agag, el rey Agag. Y este es un tipo violento, es un tipo brutal. Tiene mucha sangre en sus manos, el rey Agag. Se suponía que Saúl debía ejecutarlo para poner fin a su maldad, pero falla, decide no hacerlo. Así que el profeta Samuel viene a Saúl y luego a Agag, y le dice a Agag: como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así ahora tu madre se quedará sin hijos. Y ejecuta al malvado y brutal rey Agag. Ahora pudo haber sido en el ínterin entre eso, cuando se suponía que Agag debía ser ejecutado y no lo fue. Y no sabemos que algo pasó. No sabemos cómo ocurrió, pero de alguna manera, la semilla de Agag llega a Persia. Eso es Irán, que es la semilla de Amalek. En el libro de Esther, escuchen, dice: después de estas cosas, el rey Asuero, rey de Persia, honró a Amán, hijo de Hamedata. Ahora, Amán era el líder malvado, que es el villano de Purim. Él es el malvado líder iraní. Pero el relato continúa identificándolo. Dice Amán el Agageo. Agageo significa, o en hebreo es Agagi, significa descendiente de Agag. Así que de alguna manera, Amán es un descendiente de Agag. Y Agag en el libro de los reyes, o Samuel aquí, es descendiente de Amalek, el enemigo de Dios. Así que la guerra de Amalek y Dios continúa a través del rey Agag y ahora por Amán en Irán. El libro de Esther es la continuación de esa guerra contra el pueblo de Dios, Amalek contra el pueblo de Dios.
Así como Amalek, el antiguo enemigo de los israelitas, intentó destruir por completo a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, y así como Agag, libró guerras contra el reino de Israel en tiempos pasados. Ahora Amán, quien es hijo de Agag y descendiente directo de Amalek, intentará también destruir y eliminar a los israelitas, es decir, al pueblo judío, en el reino de Persia. ¿Cómo lo hará? Logrando no solo, ya saben, luchando en una guerra, sino logrando que el rey emita un decreto o apruebe un decreto de aniquilación del pueblo judío. Y casi lo logra, casi los destruye, excepto que Dios levanta a Mardoqueo, el hombre judío, y a Esther, la reina judía, para detener sus planes y derrotarlo. Así que la guerra de Dios y Amalek ahora tiene lugar en Persia. El centro es Irán. Y se convierte en el libro de Esther y la festividad de Purim. Así que el misterio apunta a Persia, Irán, y el momento apunta a este pasado fin de semana del 28 de febrero que inició Purim al final. Así que el tiempo y el lugar convergen. No se trata de política, no se trata de, ya saben, incluso de estrategia militar. Hay algo mucho más antiguo sucediendo aquí y grande y cósmico. El líder supremo de Irán murió en el ataque del sábado. El sábado era el Sabbat, el Shabbat. Cada sábado hay una palabra designada para ser leída y cantada, recitada de los pergaminos, designada desde tiempos pasados para ser leída ese día por el pueblo judío en sus sinagogas en todo el mundo. Así que hubo una palabra designada el día en que el líder supremo, el Ayatollah Jamenei, fue abatido, fue asesinado. ¿Y ese sábado tiene un nombre especial en el calendario hebreo? Se llama Shabbat Zikron o el Sabbat del recuerdo. ¿Cuál fue la palabra que se leyó en todo el mundo ese día? Ese día, cuando todo estaba sucediendo. Escuchen, fue esto. Dice, recuerda, Dios le dice a Israel lo que Amalek te hizo en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo te confrontó en el camino y atacó entre ustedes a todos los rezagados de atrás cuando estaban cansados y agotados, y él no temió a Dios. Así que sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos los enemigos de alrededor en la tierra, que el Señor te da por heredad para poseerla, eso es Israel. Borrarás la memoria del nombre de Amalek de debajo del cielo. No debes olvidar. Es la palabra. Lo que se designó para ese día fue la palabra sobre Amalek. La guerra de Amalek y Dios. Y Dios está diciendo, recuerda de Amalek, y está diciendo, borra la mención de su nombre. Ahora la guerra de Amalek en la Biblia se trasladó a Persia, Irán. Y todo eso sucedió en el tiempo de Purim, el fin de semana de Purim. E incluso lo que está sucediendo después de eso es Purim. Y Purim se centra en Irán y en un malvado líder gubernamental que es parte de la guerra de Amalek y Dios, el mal y el bien. Así que la guerra, así que escuchen, cuando todo esto estaba sucediendo y los aviones israelíes están llegando y estos aviones estadounidenses están llegando, es la guerra de Amalek en todo el mundo. Las palabras antiguas están siendo coreadas sobre la guerra de Dios y Amalek y vinculadas a Irán. Finalmente, cuando Israel golpea al líder actual de Irán, Persia, el hombre del mal o un Amán de hoy en día, ya saben, se dice... Las palabras se corean por todas partes diciendo, borren a Amalek. Y el líder supremo Jamenei, hombre malvado, es borrado en el día en que la escritura está siendo recitada en todo el mundo. Quiero decir, ¿quién podría armar eso? Y sin embargo, hay aún más. Verán, hubo otra escritura especial designada desde tiempos pasados para ser leída, recitada ese sábado en todo el mundo. Escuchen lo que era. Entonces Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues escucha las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalek
Ejecutaré juicio sobre Amalek por lo que hizo a Israel al obstruirle el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. La palabra designada continúa. Escuchen, es todo el relato completo de Saúl y el rey Agag. Cómo se le dijo que ejecutara y no lo hizo. Y la maldad de ese rey, el brutal rey sediento de sangre. Él no lo hizo y luego el profeta Samuel lo hace. Así que la palabra designada para ese momento, cuando Trump envía los aviones y Netanyahu envía los aviones, era sobre la ejecución del líder malvado. Y las palabras se están recitando en todo el mundo. Y el líder malvado, el Ayatollah Jamenei, es ejecutado. Y en el relato que se está contando está conectado. Es Agag, que está conectado con Amán, que está conectado con Irán. Amán como el líder malvado de Irán, quien también es ejecutado. Y todo sucedió el fin de semana que daba inicio a Purim. Digo, ¿quién podría hacer esto? Purim conmemora el derrocamiento de un malvado líder iraní. Y el líder malvado en la Escritura es un enemigo, no solo de Israel, es un enemigo de Dios que recibe su juicio. Así que esas palabras marcaron el día. Ya estaban designadas para ese día desde tiempos remotos, para ese sábado en particular, en que el enemigo de Dios con sangre en sus manos recibe su juicio ese día. Todo convergió el 28 de febrero. El momento hacia Purim y el lugar ya lo está señalando Irán y la persona señalando a un líder malvado. Y la guerra del bien y el mal. Y Dios y Amalek. Todo convergió el 28 de febrero incluso antes de que sucediera. Ahora, ¿podría el antiguo misterio contener aún más secretos? Más allá de lo que pasó. De nuevo, no vas a obtener esto cuando sintonices CNN. No va a pasar, pero Dios nos da más como su pueblo. Purim no se trata solo de un líder del gobierno iraní, Amán en aquel entonces, que es malvado, sino de un líder que busca específicamente la aniquilación del pueblo judío. Entonces la pregunta, ¿eso también coincidió con lo que pasó? ¿Se cumplió el misterio allí? ¿Acaso el Ayatollah Jamenei buscó la aniquilación del pueblo judío? La respuesta es que definitivamente lo hizo, tal como lo hizo Amán. Él era el líder del gobierno que pedía la muerte a Israel y la muerte a Estados Unidos. Pero Israel estaba en su mira más cerca y pensaron que podían hacerlo. Y él y su gobierno amenazaron con la destrucción total de la nación judía. Entrenó y armó a Hamas y a otros grupos terroristas para traer destrucción a Israel. Buscó obtener capacidades nucleares, claramente no solo para tener un poco más de electricidad, sino que sin duda soñó y buscó poder aniquilar totalmente a la nación judía, hombres, mujeres y niños, tal como lo hizo Amán. Y el fin de semana del 28 de febrero era para conmemorar. Fue la conmemoración de la ejecución del líder que buscó aniquilar al pueblo judío, y sucedió. En el relato de Esther, Amán construye una horca en la cual ejecutar al hombre judío, el héroe, uno de los de la historia, Mardoqueo. Pero al final de la historia, esa horca que Amán construye para matar a su enemigo, Mardoqueo, se usa para ejecutarlo a él, a Amán. Así que Jamenei. Él también tenía una horca. Su horca eran todos los dispositivos que había ideado para traer destrucción al pueblo judío, a Israel, y en última instancia, los reactores nucleares que estaba construyendo. Fue la construcción de esos reactores lo que finalmente le trajo la muerte. Porque por eso el mundo dijo, por eso Trump dijo no, y por eso muchos, nosotros, eso no va a pasar. Así que en realidad fue la horca de Amán. Como Amán construyó la horca que se usó para matarlo, así ahora el Amán moderno, el Ayatollah Jamenei, murió por la horca que construyó para Israel. Ahora Jamenei lideró un gobierno, Jamenei, con un eslogan, de nuevo, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Y él persiguió especialmente la muerte de Israel,
Él lo amenazó, sus ministros lo hicieron y sus ministros trabajaron para ello. Sus generales trabajaron para ello en todo momento con terroristas. Él construyó su horca. Y así ahora él dijo, muerte a Israel. Ahora la muerte le llegó a través de Israel, la horca de Amán, y llegó el fin de semana de la festividad que conmemora la ejecución del hombre que buscó traer la muerte a Israel. El relato de Purim registra cómo Amán odiaba a los judíos. El Ayatollah Jamenei odiaba a los judíos, odiaba a los israelíes, los quería fuera, tal como lo hizo Amán. Y en el libro de Esther, el rey otorga al pueblo judío el derecho a defenderse, a armarse contra el ataque que se planea contra ellos, a defenderse y enfrentarse a quienes los destruirían. Así que el presidente Trump, quiero decir, sus enemigos lo llaman, dicen que es rey, que intenta ser rey. El presidente Trump, en esa posición, autorizó al pueblo judío, tal como en Esther, en el libro, al pueblo de Israel, a defenderse y derribar a quienes los destruirían, es decir, a los líderes de Irán. Así, el fin de semana que conmemora al pueblo judío defendiéndose y derribando a quienes los destruirían, el pueblo judío de Israel se defiende y derriba a quienes los destruirían, quienes trabajaban en su destrucción, la destrucción nuclear. El líder supremo y los líderes de Irán fue el fin de semana de Purim, fueron derribados y el misterio se cumplió. Ahora en el libro de Esther, escuchen, el pueblo judío, su defensa, mientras se defienden de quienes los destruirían y los atacan. Involucra la frase 70,000 personas. 70,000 personas. Interesante porque el día del ataque, Israel convocó a reservistas para parte de eso, defendiéndose. Y el número dado en las noticias fue de 70,000 personas. Era una cifra de vida en lugar de muerte, pero era la misma cifra sobre su defensa propia. En la historia de Purim, escuchen, se registra que Amán es ejecutado en su propia casa. El malvado líder persa iraní ejecutado en su propia casa. Ahora, escuchen el reporte de noticias aquí sobre lo que le pasó al Amán moderno. Las imágenes satelitales mostraron que su complejo de seguridad en Teherán sufrió graves daños, incluidos edificios que se cree que albergaban su hogar y la llamada Casa del Liderazgo. En el fin de semana que conmemora la ejecución del malvado líder persa en su propia casa, el malvado líder persa es ejecutado en su propia casa. Ahora escuchen esto, la palabra que fue designada para ser leída en todo el mundo ese día, habla del fracaso del rey Saúl al no ejecutar al rey Agag. Siglos después, el descendiente del rey Agag, según el hebreo aquí, Amán, será ejecutado gracias a Mardoqueo y Esther. Ellos lo detienen. El rey Saúl no logró ejecutar a Agag. Mardoqueo y Esther lograron ejecutar a su aparente descendiente Amán el Agageo. Ahora escuchen, el rey Saúl era de la tribu de Benjamín, pero fracasó. Así que Mardoqueo surge siglos después para tener éxito, y adivinen qué, Mardoqueo es de la tribu de Benjamín y Esther también podría serlo. Así que una persona de Benjamín falla, la otra persona de Benjamín, el hombre de Benjamín, tiene éxito al ejecutar al hijo de aquel que Saúl o el descendiente no pudo. Así que el secreto aquí, el misterio, el que ejecute al malvado líder estará vinculado al nombre Benjamín, de Benjamín. El 28 de febrero, el que ejecutó al malvado líder persa estaba vinculado al nombre de Benjamín. Es decir, su nombre era Benjamín Netanyahu. Benjamín. Debe estar vinculado al nombre Benjamín. Y ahora, como Amán era un hombre tan malvado, cuando murió hubo celebraciones en toda Persia. Bueno, la muerte del líder supremo de Irán, el Ayatollah, trajo celebraciones en toda Persia, en todo Irán, pero no se centraron en el pueblo judío. Fue el propio pueblo iraní. Tenías a una nación islámica celebrando, y están celebrando a Estados Unidos e Israel.
Había videos en YouTube que mostraban a iraníes con carteles que decían gracias Estados Unidos y luego gracias Bibi. Ese es el apodo de Benjamín Netanyahu. Una de estas personas persas iraníes llevaba una gorra roja que decía hagan a Irán grande de nuevo. Incluso hubo videos de iraníes ondeando banderas israelíes. El azul y blanco de la bandera israelí, allí arriba, azul y blanco. De hecho, el azul y blanco tuvieron un papel, ya saben, los aviones que llegaron y derribaron a Khomeini, tenían azul y blanco en ellos. Ya saben, una estrella azul y un círculo blanco allí. Bueno, interesante. Están marcados por azul y blanco. Interesante. Escuchen esto. Esther 3, Esther 8. Lo siento, dice. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropajes reales de azul y blanco. Algo asombroso. Purim es un festival de alegría para el pueblo judío. Cantan y bailan. Y celebran haber sido salvados por Dios debido al fin del plan y el mandato de un líder malvado en Persia, Irán. Bueno, ahora, en todo el mundo e Irán, el pueblo de Persia está celebrando el fin del mandato de un líder malvado de Persia. Entonces lo están celebrando en Purim o en la época de Purim. No sé si se dan cuenta, pero fueron salvados por una antigua festividad judía que les trajo tanta alegría. Aterricemos esto ahora. ¿Qué revela todo esto? Número 1 es que lo que pasó ese sábado con Estados Unidos, Trump, Israel, Netanyahu, Irán, el líder supremo, fue parte de una guerra antigua de Amalek y Dios que comienza con Moisés cuando salen del faraón. Y cuando Dios dice, haré la guerra contra Amalek en cada generación, Él hará la guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al, entre comillas, líder supremo? Fue derribado por la mano de Dios. Eso es lo que revela, detrás de todo, la mano del santo, porque el líder supremo de Irán no es el líder supremo. El líder supremo es el santo de Israel. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué pasó? ¿Qué nos dice? Nos dice que Dios es real. Esto es real, todo es real. Lo que dice la Biblia es real. El Dios de la Biblia está vivo y bien. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob todavía está en el trono de todo. El Dios de Esther y Mardoqueo todavía se mueve por el mundo en la historia, tanto como se movió en aquel entonces en los tiempos bíblicos. Tiempos bíblicos, estamos en tiempos bíblicos porque Dios es real. Es algo asombroso, es asombroso. Ya ven, tenemos una fe que de hecho podemos hablar de que esto se hace realidad en las noticias. No hay otra fe como esta, no hay otra fe, no hay otro Dios. Nos dice que el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Y eso significa que el que te guarda, si estás en Dios, Él nunca se adormecerá ni dormirá. Así que tú puedes adormecerte y puedes dormir. Nos dice que cuando Dios hace una promesa, Él va a cumplir su promesa por miles de años. Él va a ser fiel a su pueblo. Él va a ser fiel a Israel. Y si Él es fiel a Israel, Él será fiel contigo. Si has sido fiel a Israel por miles de años, Él va a ser fiel contigo. Su palabra nos dice, su palabra es buena, su palabra es verdad. Puedes confiar en Él, puedes descansar en esa palabra, puedes descansar en Él, puedes descansar en su amor. Puedes levantarte en Él, puedes vencer en Él y en sus promesas, puedes prevalecer en su palabra. Él peleará por ti, en tu nombre. Él te guardará, Él te bendecirá y en Él puedes y tendrás la victoria. Ahora hay mucho más en este misterio. Mira este canal. Puede que lo suba pronto. Veré cómo guía el Señor. Pero en un momento voy a darte una palabra por la que oré, para ti que estás viendo esto. Ahora hay mucho más. Si no tienes la profecía del dragón, te abrirá misterios que van justo con esto, se está cumpliendo. Eso estaba escrito allí. Si no tienes el Avatar, el libro más nuevo, el más explosivo, solo ve a internet ahora mismo y entra a Amazon, puedes conseguirlo. Si no estás suscrito a este canal, para no perderte estos mensajes, solo dale a suscribirse ahora y dale a me gusta y compártelo con quienes necesiten escucharlo.
Y lo último, para y antes de darte esa palabra, para ver los tours especiales de misterios bíblicos de los que puedes ser parte. El libro de Apocalipsis a la isla de Patmos y más. Los cruceros por Alaska y el Caribe con profecía, revelación y adoración. Y a la Tierra Santa. Tan pronto como podamos, solo ve a JonathanCahnSpecialTours.com. Eso es JonathanCahnSpecialTours.com. Para regalos gratis, actualizaciones proféticas y ser parte de los propósitos de Dios para el fin de los tiempos, ve a hopeoftheworld.org. Eso es hopeoftheworld.org. Bien, la palabra que tengo para ti es grandiosa. Cuando oré esto por todos los que están viendo aquí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, malvados. Si haces del Altísimo tu morada, incluso del Señor que es mi refugio, entonces ningún mal te sobrevendrá. Ningún desastre se acercará a tu tienda, porque Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán en sus manos para que no tropieces con tu pie contra la piedra. Vaya, esto es tan bueno. Esa es la bendición que tienes al seguir al Señor y confiar en el Señor. Dios te bendecirá y te guardará. Él es poderoso y es tu roca, tu refugio y tu defensa. Bien, escucha. Dios es real. Sus promesas son verdaderas. Eso significa que puedes vencer. Puedes ser victorioso. Puedes tener la victoria sobre eso y sobre todas las cosas. Ve por ello. Hasta la próxima. Este es Jonathan Cahn diciendo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Shalom. Hola, soy Jonathan Cahn y espero que el video haya sido de bendición. Asegúrate de oprimir el botón de suscribir y activa la campanita para que se te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Puedes compartir tus reacciones en los comentarios y cómo te ha bendecido. Y comparte este video con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.